Hay traiciones que calan tan hondo que esculpen a una persona completamente nueva. Y esa persona sabe exactamente cómo hacer sangrar al traidor. La lluvia golpeaba la ventana de mi apartamento como puños furiosos. Cada gota era un recordatorio de la tormenta que se había estado gestando dentro de mí durante 3 meses. Estaba sentada en la oscuridad, con el teléfono brillando en mis manos temblorosas. La nota de voz que lo cambió todo todavía resonaba en mi mente. 27 segundos. Eso fue todo lo que se necesitó para destrozar 5 años de mi vida y dar a luz a algo más oscuro, algo más hambriento de justicia. Mi reflejo me devolvía la mirada desde la negra ventana. Ojos hundidos, la garganta amoratada apenas visible en la penumbra y una sonrisa que me habría aterrorizado tan solo unas horas antes. Pero yo no era la misma mujer que se había quedado dormida a su lado la noche anterior. Aquella mujer era ingenua, estaba rota, desesperada por amor. Esta mujer tenía un plan. El anillo de compromiso reposaba sobre la mesa de centro como una mentira desechada, su diamante capturando el destello ocasional de un relámpago. Mañana él se despertaría y descubriría que me había ido. Pero eso solo sería el principio, porque lo que dijo de mí en esa nota de voz, lo que realmente pensaba de mí, lo que le había estado contando a su hermana a mis espaldas, eso requería algo mucho más devastador que simplemente desaparecer. Cogí mi portátil y empecé a teclear. El primer correo electrónico saldría exactamente a las 9 de la mañana, el segundo a mediodía. Al anochecer, todo el mundo sabría quién era realmente Rodrigo Castillo. Y para cuando yo terminara, él comprendería que algunas mujeres no solo se rompen, se vuelven irrompibles, e infinitamente más peligrosas. El trueno retumbó sobre mi cabeza mientras yo sonreía en la oscuridad. No tenía ni idea de lo que se le venía encima. 6 meses antes, pensaba que estaba viviendo un cuento de hadas. «Te va a encantar este sitio», Elena dijo Rodrigo, con su brazo rodeando mi cintura mientras estábamos en la entrada del que se convertiría en nuestro ático compartido en el barrio de Salamanca. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales, pintándolo todo de una luz dorada. Nuestro primer hogar de verdad juntos. Me apoyé en su calor, inspirando su familiar colonia, sándalo y algo distintivamente suyo. Después de 3 años de relación a distancia mientras él terminaba su MBA en el Yale Business School, por fin íbamos a estar en la misma ciudad, en la misma casa. «Es perfecto», susurré, y lo decía en serio. Los suelos de parqué brillaban. La cocina tenía encimeras de granito que reflejaban la luz maravillosamente, y el dormitorio tenía una vista del Parque del Retiro que me dejaba sin aliento. Rodrigo me hizo girar, sus ojos verdes brillando con la misma emoción que yo sentía burbujear en mi pecho. «Perfecto para mi chica perfecta», dijo, presionando su frente contra la mía. «No puedo creer que por fin estemos haciendo esto». Yo tampoco podía. Después de años de videollamadas, visitas de fin de semana y contar los días que faltaban para poder estar juntos, se sentía irreal estar de pie en nuestro apartamento, nuestro espacio, nuestro futuro. El primer mes fue todo lo que había soñado. Rodrigo me sorprendía con un café con leche en la cama, su pelo oscuro todavía revuelto por el sueño, esa sonrisa torcida que me había enamorado en la universidad extendiéndose por su rostro. Cocinábamos juntos la cena, sus manos guiando las mías mientras me enseñaba a hacer la receta de lentejas de su abuela. Nos quedábamos dormidos abrazados en el sofá mientras veíamos películas antiguas, y yo me despertaba con su chaqueta sobre mis hombros. «Te quiero», Elena Moreno susurraba en mi pelo durante esos momentos de calma, y mi corazón se aceleraba como si fuera la primera vez que lo decía. Pero los cuentos de hadas, aprendí, tienen una forma de revelar su verdadera naturaleza cuando no estás prestando atención. Los cambios empezaron siendo pequeños, tan pequeños que me convencí a mí misma de que los estaba imaginando. «¿Te vas a poner eso para cenar?», preguntó Rodrigo una noche mientras yo salía del dormitorio con un vestido de verano que siempre me había encantado. Amarillo con pequeñas flores blancas, algo que me hacía sentir radiante y feliz. Me miré de repente cohibida. «¿Qué tiene de malo?». «No tiene nada de malo», dijo rápidamente, pero sus ojos se detuvieron en el vestido con algo que parecía decepción. «Es que, vamos a Caelus. Es un sitio elegante, quizá algo un poco más sofisticado». Me cambié a un vestido de cóctel negro, del tipo que me hacía sentir como si estuviera jugando a disfrazarme con la vida de otra persona. Pero la cara de Rodrigo se iluminó cuando me vio, y me atrajo hacia él para darme un beso que sabía a aprobación. «Ahí está mi prometida guapísima», murmuró contra mis labios, y las palabras todavía me provocaban escalofríos. Me había pedido matrimonio solo 2 semanas después de mudarnos juntos, en la azotea de nuestro edificio bajo un manto de estrellas. El anillo era todo lo que había soñado, un solitario clásico que atrapaba la luz y proyectaba arcoíris por las paredes. En la cena, pidió por los dos sin preguntarme qué quería yo.
Cuando se lo mencioné más tarde, se rió y dijo que solo intentaba cuidar de mí. Además, siempre tardas una eternidad en decidir, dijo, apretando mi mano sobre la mesa. Yo sé lo que te gusta. Pero había pedido salmón, y yo odiaba el salmón. Me lo comí de todos modos, sonriendo y asintiendo mientras él hablaba de su nuevo trabajo en la firma de inversión, de los clientes que estaba impresionando, del futuro que estaba construyendo para nosotros. Los comentarios sobre mi apariencia se hicieron más frecuentes. Mi pelo era demasiado largo, luego, demasiado corto cuando me lo corté. Mi maquillaje era demasiado dramático para el día, demasiado sutil para la noche. La ropa que había llevado con confianza durante años de repente parecía inadecuada a través de sus ojos. Demasiado informal, demasiado formal, demasiado llamativa, demasiado aburrida. Solo intento ayudarte a dar tu mejor imagen, decía cuando yo me quedaba en silencio después de sus sugerencias. Eres tan guapa, Elena. Quiero que todo el mundo vea lo que yo veo. Pero yo empezaba a preguntarme qué era exactamente lo que él veía cuando me miraba. La primera vez que levantó la voz, me quedé tan sorprendida que di un paso atrás. ¿Hablas en serio?, espetó, con la cara enrojecida mientras miraba el extracto de la tarjeta de crédito que tenía en la mano. 200 euros en el Corte Inglés. ¿Qué demonios has comprado? La compra de la semana, dije, con una voz más débil de lo que pretendía, y algunas cosas para el apartamento. Toallas. Ya tenemos toallas, Elena. No necesitamos malgastar el dinero en cosas que no necesitamos. Lanzó el extracto sobre la encimera y yo me encogí ante el sonido. Me estoy dejando la piel para construir algo aquí y tú simplemente estás tirando el dinero. Lo siento, dije automáticamente, aunque no estaba segura de por qué me estaba disculpando. No pensé. Ese es el problema, dijo, pero su voz era más suave ahora, y buscó mis manos. No piensas en cómo estas cosas nos afectan a nuestro futuro. Sus pulgares trazaban círculos en mis palmas, y me sentí relajándome a pesar del nudo en mi estómago. No estoy enfadado contigo, cariño. Solo estoy estresado por el dinero. Lo entiendes, ¿verdad? Asentí, porque lo entendía. Él trabajaba muchas horas intentando demostrar su valía en la empresa. La presión le estaba afectando. No era realmente por el dinero. Era por el estrés. Pero la semana siguiente, cuando hice la compra con dinero de mi propia cuenta, aún así encontró algo que criticar. El pan no era de la marca adecuada. La leche era demasiado cara. Estaba siendo derrochadora, descuidada, desconsiderada. Quizá deberías hacer una lista antes de ir, sugirió, con su brazo alrededor de mis hombros mientras guardábamos la compra. Planifica las comidas de la semana. Así, solo comprarás lo que realmente necesitamos. Hice listas detalladas y organizadas que contabilizaban cada comida, cada tentempié, cada artículo del hogar que pudiéramos necesitar. Se las enseñaba a Rodrigo antes de ir a comprar, y él asentía con aprobación y me besaba en la frente. ¿Ves? Cada vez lo haces mucho mejor, decía, y el elogio me calentaba por dentro. Pero incluso con las listas, siempre había algo mal. Compraba la marca equivocada de salsa de tomate, no la que usaba su abuela. Se me olvidaba coger el tipo específico de café que a él le gustaba. Cogía plátanos que estaban demasiado maduros, demasiado verdes, demasiado caros. Es como si ni siquiera lo intentaras, dijo una noche después de que, aparentemente, hubiera comprado el tipo de queso equivocado para la lasaña que él quería hacer. Te pedí una cosa sencilla, y ni siquiera puedes hacerla bien. Las palabras me golpearon como una bofetada, y sentí que las lágrimas asomaban a mis ojos. Lo estoy intentando, dije. Mi voz apenas un susurro. Lo estoy intentando con todas mis fuerzas, Rodrigo. Su expresión se suavizó de inmediato y me atrajo hacia sus brazos. Lo siento, murmuró en mi pelo. No quería decir eso. Solo estoy cansado y lo he pagado contigo. No es justo. Me fundí en su abrazo, sintiendo un alivio que me inundaba. Este era el Rodrigo del que me había enamorado. Tierno, arrepentido, cariñoso. El otro Rodrigo, el que gritaba y criticaba, y me hacía sentir pequeña, ese no era realmente él. Solo era el estrés, solo la presión de su nuevo trabajo, solo el período de adaptación de vivir juntos. Te quiero, susurró, y yo se lo susurré de vuelta, diciéndolo con cada fibra de mi ser. Pero a medida que pasaban las semanas, el Rodrigo tierno aparecía cada vez con menos frecuencia. El otro Rodrigo, el que encontraba fallos en todo lo que yo hacía, el que me hacía dudar de cada decisión, el que me miraba como si yo fuera una decepción que él intentaba arreglar, se convirtió en la norma. Empecé a andar con pies de plomo, analizando cada palabra antes de hablar, cada acción antes de realizarla. ¿Esto le enfadará? ¿Esto le decepcionará? ¿Estoy siendo desconsiderada otra vez? ¿Descuidada otra vez?
¿No lo suficientemente buena otra vez? Mis amigas empezaron a comentar lo callada que me había vuelto cuando salíamos. ¿Estás bien, Elena?, me preguntó mi mejor amiga Luna. Una noche que quedamos para tomar algo. Pareces distinta. Estoy bien, dije automáticamente, la respuesta que había perfeccionado en los últimos meses. Solo cansada del trabajo. Pero los ojos oscuros de Luna estudiaron mi rostro con la intensidad de alguien que me conocía desde la facultad. ¿Eres feliz? Con Rodrigo, quiero decir, con el compromiso. La pregunta me pilló desprevenida, y por un momento no supe cómo responder. ¿Era feliz? Quería a Rodrigo. Iba a casarme con él. Estábamos construyendo una vida juntos. Por supuesto que era feliz. Sí, dije, pero la palabra se sintió extraña en mi boca. ¿Claro que soy feliz? ¿Por qué lo preguntas? Luna se encogió de hombros, pero su expresión seguía siendo de preocupación. Es que últimamente pareces más pequeña, como si intentaras ocupar menos espacio. Sus palabras me persiguieron durante días. ¿Era más pequeña? ¿Estaba intentando ocupar menos espacio? Me encontré estudiando mi reflejo en el espejo, buscando señales de la persona que solía ser. La mujer que se había licenciado con matrícula de honor en la Complutense, que había conseguido un trabajo en una prestigiosa agencia de marketing, que una vez tuvo la confianza suficiente para acercarse a Rodrigo en una fiesta de la universidad y pedirle que bailara. ¿A dónde se había ido? La respuesta me llegó lentamente, en pedazos, como un rompecabezas que no quería resolver. Había estado desapareciendo poco a poco, crítica a crítica, corrección a corrección. Cada vez que Rodrigo me decía que estaba equivocada, yo me volvía un poco menos segura de mí misma. Cada vez que él arreglaba algo que yo había hecho, yo me volvía un poco más dependiente de su aprobación. Pero aparté ese pensamiento. Esto era normal, ¿no? Las relaciones requerían compromiso, adaptación, crecimiento. Rodrigo me estaba ayudando a convertirme en una mejor versión de mí misma, más organizada, más reflexiva, más considerada con nuestro futuro compartido. Los moratones empezaron 3 meses antes de la nota de voz que lo cambiaría todo. El primero fue un accidente. Al menos eso fue lo que me dije a mí misma. Estábamos discutiendo por algo trivial, algo que ahora ni siquiera recuerdo, y me di la vuelta para marcharme. Rodrigo me agarró de la muñeca para detenerme, sus dedos clavándose en mi piel con una desesperación que nos sorprendió a ambos. «No te vayas cuando te estoy hablando», dijo. Su voz baja y peligrosa de una manera que nunca antes había oído. Miré su mano en mi muñeca, las marcas blancas que sus dedos dejaban en mi piel, y algo frío se instaló en mi estómago. «Me estás haciendo daño», dije en voz baja. Me soltó de inmediato, su rostro pasando por la sorpresa, la culpa y algo que podría haber sido miedo. «Dios, Elena, lo siento. No quería... Es que...» Se pasó las manos por el pelo. Y cuando me miró de nuevo, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Lo siento muchísimo. Nunca te haría daño. Lo sabes, ¿verdad?» Asentí porque sabía que Rodrigo me quería. Nunca me haría daño a propósito. Fue un accidente, un momento de frustración que se le fue de las manos. Pero los moratones en mi muñeca contaban una historia diferente. 5 pequeñas marcas oscuras que florecieron en morado y amarillo durante los días siguientes. Los cubrí con mangas largas y pulseras. Y cuando Rodrigo me vio hacerlo, su rostro se contrajo de culpa. «Me odio por eso», dijo, atrayéndome a sus brazos. «Odio haberte hecho daño, aunque fuera sin querer. No volverá a pasar, te lo prometo». Y le creí, porque la alternativa que el hombre al que amaba, el hombre con el que iba a casarme, me hubiera hecho daño a propósito era demasiado terrible para considerarla. Pero las promesas, aprendí, son más fáciles de hacer que de cumplir. La segunda vez, dijo que yo le había provocado. Le había estado insistiendo para que ayudara con los platos, y cuando le seguí al salón para continuar la conversación, se giró tan bruscamente que su codo me golpeó en las costillas. «Quizás si no me siguieras por todas partes como un perrito faldero, estas cosas no pasarían», dijo, pero su voz era suave, casi triste. «Necesito espacio para respirar, Elena. Cuando me agobias así, me da claustrofobia». Así que aprendí a darle espacio. Aprendí a dejar morir las discusiones en lugar de seguirle cuando se iba. Aprendí a tragarme mis palabras, a morderme la lengua, a hacerme más pequeña y silenciosa y menos propensa a provocarle. La tercera vez no hubo excusa, ni accidente, ni provocación, ni explicación que tuviera sentido. Simplemente no había estado de acuerdo con él sobre algo, si ir a la fiesta de Navidad de su empresa o pasar la noche con mi familia. Y me dio un revés en la cara tan rápido que no lo vi venir. El sonido resonó en nuestro apartamento como un disparo, y ambos nos quedamos helados, mirándonos conmocionados. Me ardía la mejilla y podía saborear la sangre donde mis dientes me habían cortado el labio. «Elena», susurró, intentando alcanzarme, pero yo retrocedí instintivamente.
No dije, con la voz temblorosa. No me toques. Cariño, por favor, no quería. Me has pegado. Las palabras se sentían irreales saliendo de mi boca. Me has pegado, Rodrigo. Su rostro se descompuso y se hundió en el sofá como si sus piernas ya no pudieran sostenerle. Lo sé, susurró. Lo sé y me odio por ello. No sé qué me pasa. El estrés en el trabajo, la presión. Me está volviendo loco. Me miró con esos ojos verdes que una vez me parecieron hermosos, y ahora estaban llenos de lágrimas y desesperación y algo que parecía un remordimiento genuino. Voy a buscar ayuda, dijo. Hablaré con alguien. Encontraré la manera de gestionar mejor el estrés. Este no soy yo, Elena. Sabes que este no soy yo. Y yo quería creerle. Dios, ¿cómo quería creerle? Porque si este no era él, entonces quizá podríamos arreglarlo. Quizá podríamos volver a ser la pareja que cocinaba junta y se quedaba dormida viendo películas y susurraba te quiero en la oscuridad. Vale, dije finalmente, y su rostro se inundó de alivio. Vale, busca ayuda, dije. Habla con alguien. ¿Y si alguna vez vuelves a pegarme? No lo haré, dijo rápidamente. Te lo juro, Elena, nunca volveré a ponerte una mano encima. Pero incluso mientras lo decía, incluso mientras yo asentía y le dejaba atraerme a sus brazos, una pequeña voz en el fondo de mi mente susurró que las promesas de los hombres que golpean a las mujeres que dicen amar no valen ni el aliento con el que se pronuncian. Debería haber escuchado a esa voz. Debería haber hecho las maletas esa noche y no haber mirado atrás nunca más. Pero me quedé. Me quedé porque le quería. Me quedé porque creía que podía cambiar. Me quedé porque irme se sentía como admitir que los últimos 5 años de mi vida habían sido una mentira. Y no estaba preparada para afrontar esa verdad. Pero la verdad tiene una forma de revelarse, estés preparada o no. Y 3 meses después, llegaría en forma de una nota de voz que Rodrigo nunca quiso que yo escuchara. La noche que lo cambió todo empezó como cualquier otra. Rodrigo trabajaba hasta tarde otra vez. O al menos, eso fue lo que me dijo. Hacía meses que había dejado de hacer demasiadas preguntas sobre su horario, después de que me gritara por ser pesada y desconfiada. Estaba acurrucada en nuestro sofá, con una taza de manzanilla enfriándose en la mesa de centro, intentando concentrarme en el libro que tenía en el regazo. Pero las palabras se volvían borrosas. Mi mente divagaba hacia la conversación que habíamos tenido esa mañana. Puede que llegue tarde esta noche, había dicho Rodrigo, ajustándose la corbata en el espejo del pasillo. La luz de la mañana incidía en la afilada línea de su mandíbula, y, por un momento, se pareció al hombre del que me había enamorado en la facultad. Gran presentación mañana. El equipo quiere repasarla una vez más. Vale, había dicho yo, porque eso era lo que siempre decía. Te guardaré la cena caliente. Me había besado en la frente. Un breve y distraído roce de labios que se sentía más como una costumbre que como afecto. No me esperes despierta. Esto podría alargarse mucho. Así que no le esperé. Cené sola, limpié la cocina sola y me acomodé con mi libro sola. El silencio en nuestro apartamento se sentía pesado, opresivo de una manera que nunca antes había sentido. Hubo un tiempo en que disfrutaba de las noches tranquilas a solas, pero ahora solo me recordaban lo aislada que me había vuelto. Mi teléfono vibró en el cojín a mi lado, y lo miré, esperando ver un mensaje de Rodrigo. En cambio, era una notificación de una nota de voz de Rodrigo. Mi corazón dio un pequeño salto de alegría. Quizá, después de todo, estaba pensando en mí. Quizá me había enviado un mensaje dulce para alegrarme la noche, como solía hacer cuando estábamos a distancia. Cogí el teléfono y le di al play sin fijarme mucho en los detalles. La voz de Rodrigo llenó el silencioso apartamento, pero algo falló de inmediato. Sonaba diferente, relajado de una manera que ya nunca estaba conmigo. Su voz tenía la calidez fácil que recordaba de nuestros primeros tiempos juntos. Hola, Isabel, dijo. Y la sangre se me heló. Isabel, su hermana. Esto no era para mí. Debería haber dejado de escuchar. Debería haber colgado inmediatamente y fingir que nunca lo había oído. Pero algo en su tono, algo casual y sin filtros, me mantuvo paralizada. He estado pensando en lo que dijiste la semana pasada, continuó Rodrigo, y pude oír el sonido del tráfico de fondo. Estaba caminando por algún sitio, probablemente desde su oficina hasta el bar donde se reunía con sus compañeros de trabajo. Sobre Elena, quiero decir. Mi nombre en sus labios hizo que se me encogiera el estómago. ¿Qué había dicho Isabel sobre mí? ¿Qué habían estado discutiendo? Tienes razón, dijo Rodrigo, y su voz tenía una nota de resignación que hizo que mis manos empezaran a temblar. Ella no es quien yo pensaba que era cuando le pedí matrimonio. Joder, no es quien pensaba que era cuando nos mudamos juntos. El libro se me resbaló de los dedos entumecidos y cayó al suelo con un ruido sordo. A ver, no me malinterpretes, continuó Rodrigo, ajeno al hecho de que sus palabras estaban destrozando mi mundo. Es dulce.
Se esfuerza tanto por complacerme. Es casi patético a veces. Pero es que es eso, es patética. Ya no tiene carácter ni opiniones propias. Es como vivir con un fantasma. ¿Un fantasma? Pensaba que yo era un fantasma. ¿Recuerdas cómo era en la facultad? La voz de Rodrigo adquirió una cualidad nostálgica que me dio ganas de gritar. Tenía tanta confianza, estaba tan segura de sí misma. Discutía con los profesores, debatía de política en las fiestas, me cantaba las 40 cuando me portaba como un idiota. Me encantaba eso de ella. Las lágrimas corrían por mi cara ahora, calientes y silenciosas. Quería apagar el teléfono, detener esta tortura, pero no podía moverme. Tenía que oírlo todo. Pero ahora, Dios Isabel, me pide permiso para todo. ¿Qué ponerse? ¿Qué comer? ¿Qué ver en la tele? Se ha convertido en esta perfecta ama de casa que nunca discrepa conmigo en nada. Y lo peor es que creo que yo se lo he hecho. Hubo una pausa, y pude oírle suspirar profundamente. Sé que he estado difícil últimamente. El estrés del trabajo, la presión por tener éxito, lo he estado pagando con ella, y ella simplemente lo aguanta. Se disculpa por cosas que no son culpa suya. Anda con pies de plomo a mi alrededor. Se sobresalta cuando me muevo demasiado rápido. Joder, la he hecho sobresaltarse, Isabel. ¿Qué clase de hombre me convierte eso? Del tipo que pega a las mujeres, pensé con amargura. Del tipo que las destroza pieza por pieza hasta que son sombras de lo que solían ser. Pero la cosa es esta, continuó Rodrigo, y su voz se endureció de una manera que me heló la sangre. No puedo respetar a alguien que no se defiende. No puedo querer a alguien que está tan desesperada por mi aprobación que cambiaría todo de sí misma para conseguirla. Es asqueroso, sinceramente. Asqueroso. Yo era asquerosa para él. Así que, sí, tienes razón. Tengo que dejarlo. Simplemente no sé cómo. Ahora es tan frágil, tan dependiente de mí. Si rompo con ella, probablemente se desmoronará por completo. Y luego está el piso, el anillo, todos los planes que hemos hecho. Se interrumpió, y pude oír el sonido de una puerta abriéndose, voces de fondo. Mira, estoy en el ancla ahora. Hablaremos más de esto luego, ¿vale? Pero tienes razón. No puedo casarme con alguien a quien no respeto. Solo necesito encontrar la manera de dejarla suavemente. La nota de voz terminó con un suave pitido que pareció resonar en el repentino silencio de nuestro apartamento. Me quedé sentada durante mucho tiempo, mirando el teléfono, intentando procesar lo que acababa de oír. 27 segundos. Eso es todo lo que había hecho falta para destruir 5 años de mi vida, para revelar la verdad que había estado demasiado ciega o demasiado desesperada para ver. Rodrigo no me quería, ni siquiera me respetaba. Yo era patética para él, asquerosa, un fantasma de la mujer que solía ser. Y estaba planeando dejarme, no porque se hubiera dado cuenta de que era un maltratador, no porque quisiera buscar ayuda, sino porque yo ya no era lo suficientemente fuerte para él, porque había dejado que me rompiera, y ahora le daban asco los pedazos rotos. La rabia que me llenó entonces fue diferente a todo lo que había experimentado. Empezó como un nudo frío en mi estómago y se extendió hacia afuera como un veneno, quemando mis venas hasta que cada célula de mi cuerpo gritaba pidiendo justicia. Él me había hecho esto. Había demolido sistemáticamente mi confianza, mi independencia, mi sentido de identidad hasta que fui exactamente lo que él describió. Un fantasma patético que vivía para su aprobación. Y ahora tenía la audacia de sentir asco por su propia obra. Pensé en todas las veces que me había disculpado por cosas que no eran culpa mía, todas las veces que me había cambiado de ropa porque a él no le gustaba, todas las veces que me había tragado mis palabras, mis opiniones, mi propio ser, porque estaba desesperada por mantenerle feliz. Pensé en los moratones que había ocultado, las excusas que había puesto, los amigos que había dejado de ver porque a Rodrigo no le gustaban. Pensé en la mujer que solía ser confiada, con opinión, fuerte, y en cómo había desaparecido por completo. Pero no se había ido, me di cuenta. Solo estaba enterrada bajo meses de manipulación y abuso. Y ahora, escuchando la crueldad casual de Rodrigo, podía sentirla arañando su camino de vuelta a la superficie. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rodrigo. Trabajando hasta tarde. No me esperes despierta. Miré el mensaje durante un largo momento. Luego escribí de vuelta. Vale, te quiero. Pero mientras le daba a enviar, ya estaba planeando. Porque Rodrigo Castillo había cometido un error crucial. Había subestimado a la mujer que tanto se había esforzado en destruir. Pensaba que yo era débil, patética, rota sin remedio. Pensaba que me desmoronaría cuando me dejara, que le suplicaría que se quedara, que me culparía a mí misma por no ser lo suficientemente buena. No tenía ni idea de que algunas mujeres no se rompen, se transforman.
Y la mujer que él había creado a través de meses de tortura psicológica estaba a punto de mostrarle exactamente de lo que era capaz. Cogí mi portátil y empecé a investigar la empresa de Rodrigo, sus compañeros de trabajo, sus clientes, sus cuentas en redes sociales, su familia, sus amigos, cada detalle de la vida que había construido, la reputación de la que estaba tan orgulloso, el futuro que estaba planeando sin mí. Cuando llegó a casa a las 2 de la madrugada, apestando a alcohol y apenas capaz de caminar derecho, yo estaba lista. Hola, cariño arrastró las palabras, tropezando al entrar en el dormitorio donde yo fingía dormir. Siento llegar tan tarde. Ya sabes cómo es esto. Sé exactamente cómo es, murmuré contra la almohada, pero él ya estaba inconsciente a mi lado, roncando ruidoso. Permanecí despierta el resto de la noche, mirando al techo, perfeccionando mi plan. Por la mañana, tenía cada detalle trazado, cada movimiento calculado, cada consecuencia considerada. Rodrigo Castillo creía que me conocía. Creía que me había descompuesto en algo manejable y desechable. Estaba a punto de aprender lo muy equivocado que estaba. Me desperté antes del amanecer, mi cuerpo moviéndose con un propósito que no había sentido en meses. Rodrigo seguía inconsciente a mi lado, su rostro flácido por el sueño y el alcohol, completamente ajeno a que la mujer que yacía a su lado ya no era la criatura rota que planeaba desechar. El primer paso fue el más difícil. Irme. No porque le fuera a echar de menos, Dios, no. Sino porque marcharme significaba reconocer que los últimos 5 años de mi vida se habían construido sobre una base de mentiras y manipulación. Significaba admitir que me había perdido a mí misma tan completamente que me había vuelto irreconocible, incluso para mí. Pero mientras me movía silenciosamente por nuestro apartamento, recogiendo las pocas cosas que eran verdaderamente mías, sentí algo que no había experimentado en meses. Claridad. Hice una maleta ligera. Ropa suficiente para una semana, mi portátil, documentos importantes y el pequeño joyero que me había dejado mi abuela, lo único en este apartamento que Rodrigo nunca había criticado ni intentado cambiar. Todo lo demás podía quedarse. Los muebles que elegimos juntos, los aparatos de cocina que él había insistido en que necesitábamos, el anillo de compromiso que una vez representó mis sueños, todo estaba contaminado ahora, contaminado por la verdad de lo que nuestra relación realmente era. Dejé el anillo en su mesita de noche, donde lo vería inmediatamente al despertar. Sin nota, sin explicación, solo el solitario de diamantes que una vez me hizo sentir elegida, especial, amada. Ahora se veía como lo que siempre había sido, una hermosa mentira. Mis manos estaban firmes mientras llamaba a un taxi, mi voz tranquila mientras le daba al conductor la dirección del apartahotel que había reservado online. Había pagado un mes por adelantado usando la tarjeta de crédito que Rodrigo no sabía que tenía, la que había abierto en secreto después de que él empezara a controlar nuestra cuenta conjunta tan de cerca. La antigua Elena se habría sentido culpable por el engaño. Esta Elena no sentía más que satisfacción. Mientras el taxi se alejaba del barrio de Salamanca, me permití una última mirada al edificio que había sido mi prisión durante el último año. Rodrigo probablemente seguía durmiendo la resaca, felizmente inconsciente de que su patética prometida acababa de salir de su vida para siempre. Pero irme era solo el principio. La habitación del hotel era pequeña pero limpia, con vistas a la ciudad que me recordaban posibilidades en lugar de limitaciones. Instalé mi portátil en el pequeño escritorio y comencé la segunda fase de mi plan, la investigación. Rodrigo Castillo, 28 años, asociado senior en inversiones Hartwell y Asociados, licenciado por el IE Business School, hijo de Javier y Pilar Castillo de La Moraleja, Madrid, hermano de Isabel Castillo, cirujana pediátrica en Barcelona. Conocía la mayoría de estos datos, pero ahora los miraba con otros ojos. No como la prometida amorosa que estaba orgullosa de sus logros, sino como alguien que entendía que la reputación lo era todo para un hombre como Rodrigo. Su carrera, su estatus social, su imagen cuidadosamente cultivada de éxito. Estas eran las cosas que más valoraba. Estas eran las cosas que yo iba a destruir. Empecé con su empresa. Hartwell y Asociados se enorgullecía de su integridad, sus valores familiares y sus prácticas comerciales éticas. Su página web mostraba fotos sonrientes de empleados diversos, testimonios sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal, y una sección destacada sobre su política de tolerancia cero ante el acoso y la violencia de género. ¡Qué interesante! Pasé la mañana redactando correos electrónicos. No diatribas furiosas y emocionales que pudieran ser descartadas como los desvaríos de una ex prometida resentida, sino comunicaciones profesionales y cuidadosamente redactadas que pintaban la imagen de un hombre cuyo comportamiento privado estaba en total contradicción con los valores declarados de la empresa. El primer correo fue para la supervisora directa de Rodrigo, una mujer llamada Catalina Vargas,
cuyo perfil de LinkedIn la mostraba posando con su marido y sus 2 hijas en una carrera benéfica por la concienciación sobre la violencia de género. Estimada Sra. Vargas, espero que este correo le encuentre bien. Mi nombre es Elena Moreno, y, hasta esta mañana, era la prometida de su empleado, Rodrigo Castillo. Le escribo para informarle de un comportamiento preocupante que creo que entra en conflicto con el compromiso declarado de Hartwell y asociados con la conducta ética y la integridad de los empleados. Durante el último año, el señor Castillo ha incurrido en un patrón de abuso psicológico y físico que ha escalado significativamente en los últimos meses. Poseo documentación de estos incidentes, incluyendo fotografías de lesiones y grabaciones de comportamiento amenazante. Aunque entiendo que los asuntos personales no siempre se reflejan en la conducta profesional, consideré importante poner esto en su conocimiento dada la naturaleza del rol del señor Castillo en las relaciones con los clientes y su representación de los valores de su empresa. No busco ninguna acción específica en este momento. Simplemente me aseguro de que disponga de toda la información relevante sobre un empleado que interactúa regularmente con clientes y colegas. Confío en que manejará esta información con la discreción y seriedad que merece. Atentamente, Elena Moreno. Adjunté una sola fotografía, una que había tomado de los moratones en mi muñeca después del primer accidente. Me dije a mí misma en ese momento que lo estaba documentando para mi propia tranquilidad, sin imaginar que realmente la usaría. Pero la antigua Elena había sido más lista de lo que le había atribuido. El segundo correo fue para el Departamento de Recursos Humanos, con copia a varios socios principales cuyas direcciones de correo electrónico había encontrado en la web de la empresa. El tercero fue para el cliente que Rodrigo se había jactado de conseguir, una fundación familiar que financiaba refugios para mujeres. Para el mediodía, había enviado 12 correos electrónicos cuidadosamente elaborados a varias personas en la órbita profesional de Rodrigo. No lo suficiente como para parecer un ataque coordinado, pero sí lo suficiente como para asegurar que los rumores comenzaran a circular. Se harían preguntas. Su reputación comenzaría a resquebrajarse, pero no había terminado, ni de lejos. La tercera fase involucraba las redes sociales, y esto requería un toque más delicado. Rodrigo era activo en LinkedIn, Instagram y Facebook, curando cuidadosamente una imagen de éxito profesional y felicidad personal. Fotos nuestras en eventos de la empresa, fotos de vacaciones de nuestro viaje a La Rioja el año pasado, publicaciones sobre su ascenso y nuestro compromiso. No podía atacarlo directamente. Eso me haría parecer inestable, vengativa. En cambio, comencé una sutil campaña de revelación de la verdad que erosionaría lentamente la imagen perfecta que tanto se había esforzado en crear. Empecé actualizando mis propios perfiles en redes sociales. Cambié mi estado de relación de prometida a soltera. Eliminé a Rodrigo de mis fotos de perfil. Publiqué una simple actualización de estado. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es marcharte. En una hora, los comentarios empezaron a llegar a raudales. Amigas que habían notado que parecía diferente últimamente. Familiares a los que Rodrigo nunca les había caído del todo bien. Conocidos de la facultad que recordaban a la mujer segura de sí misma que solía ser. «¿Estás bien, cariño?», escribió mi prima Paula. «Si necesitas algo, aquí estoy». «Muy orgullosa de ti por ponerte a ti primero», comentó mi antigua compañera de piso de la universidad. «Te mereces mucho más». «Ya era hora», escribió Luna, y casi pude oír el alivio en su voz, incluso a través de la pantalla. Respondí a cada comentario con gracia y gratitud, sin mencionar nunca a Rodrigo por su nombre, sin airear trapos sucios en público. Pero el mensaje era claro. Le había dejado, y la gente que me conocía bien se sentía aliviada. El contraste sería evidente cuando los amigos y la familia de Rodrigo comenzaran a hacer preguntas, cuando miraran mis redes sociales y vieran la avalancha de apoyo, el obvio alivio de la gente que se preocupaba por mí. Cuando comenzaran a preguntarse qué se habían perdido, qué señales habían ignorado. Al anochecer, mi teléfono no paraba de vibrar con llamadas y mensajes de personas que habían visto mis publicaciones. Respondí a algunos, ignoré a otros, y elaboré cuidadosamente mis respuestas para pintar la imagen de una mujer que había encontrado la fuerza para dejar una mala situación. «Estoy bien», le dije a mi hermana cuando llamó, con la voz tensa de preocupación. «De hecho, estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo». «¿Qué ha pasado, Elena? Parecías tan feliz con él». «Pensaba que lo era», dije, y por primera vez, permití que una nota de tristeza se colara en mi voz. Pero a veces confundimos el control con el amor. A veces no nos damos cuenta de lo pequeñas que nos hemos vuelto hasta que recordamos lo que se siente al respirar libremente. Mi hermana se quedó en silencio un largo momento. «¿Te hizo daño?» «No de las maneras que dejan cicatrices que se pueden ver», dije con cuidado. «Pero sí me hizo daño». «Oh, cariño, lo siento mucho. Debería haberlo visto». No interrumpí. «Esto no es culpa tuya. No es culpa de nadie más que de él. Y ahora se ha acabado».
Pero no se había acabado. Ni por asomo. Al caer la noche, me senté en mi habitación de hotel y esperé. Rodrigo ya habría encontrado el anillo. Habría intentado llamarme, enviarme mensajes, quizá incluso habría ido a mi oficina a buscarme. Estaría confundido, luego enfadado, y luego probablemente aliviado de que le hubiera facilitado la ruptura. No tenía ni idea de lo que se le venía encima. Mi teléfono sonó a las 23:47. El nombre de Rodrigo apareció en la pantalla, y dejé que saltara el buzón de voz. El mensaje fue exactamente lo que esperaba. Confusión disfrazada de preocupación, con un trasfondo de irritación por haberme atrevido a incomodarle. Elena, ¿qué demonios? Me despierto y no estás. Tu anillo está en la mesita de noche y no contestas al teléfono. Mira, sé que hemos tenido algunos problemas últimamente, pero esto es una locura. Devuélveme la llamada, ¿vale? Podemos arreglarlo. Siempre lo hacemos. Siempre lo hacemos. Como si arreglar las cosas no hubiera significado siempre que yo me disculpara, que yo cambiara, que yo me encogiera para encajar en sus expectativas. Borré el mensaje sin volver a escucharlo. La segunda llamada llegó 20 minutos después. Esta vez contesté. Elena, gracias a Dios. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Su voz era diferente ahora, más aguda, más frenética. Los correos electrónicos probablemente habían comenzado a llegar a sus destinatarios. Estoy bien, Rodrigo, dije, mi voz tranquila y firme. Mejor de lo que he estado en meses. De hecho, ¿qué está pasando? ¿Por qué te has ido? ¿Y por qué demonios me está llamando gente de mi oficina preguntándome por...? Se detuvo bruscamente. ¿Preguntando por qué? Le animé dulcemente. Sabes perfectamente de qué dijo, y ahora su voz tenía el filo que tan bien conocía. ¿Qué les has contado, Elena? Les he contado la verdad. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de implicaciones. Casi podía oírle calcular, tratando de averiguar cuánto daño podía hacer, cuánto sabía realmente. ¿La verdad?, dijo finalmente, e intentaba usar su antiguo tono encantador, el que solía derretirme. Venga, cariño, estás enfadada, lo entiendo. Ambos hemos estado bajo mucho estrés últimamente, pero ¿no crees que está siendo un poco dramática? ¿Dramática? Ahí estaba la palabra que había estado esperando, la que siempre usaba cuando me atrevía a tener sentimientos que él no aprobaba. ¿Estoy siendo dramática, Rodrigo? ¿O por fin estoy siendo sincera? ¿Sincera sobre qué? Tuvimos algunas peleas, claro, pero todas las parejas... Me pegaste, dije en voz baja, y las palabras quedaron suspendidas en el aire como una cuchilla. Otro silencio, más largo esta vez. Eso fue un accidente, dijo finalmente. ¿Sabes que fue un accidente? Yo nunca. ¿Qué ves? Interrumpí. La primera cuando me agarraste la muñeca con tanta fuerza que me dejaste moratones. La segunda cuando tu codo casualmente me golpeó en las costillas. O la tercera cuando me diste un revés en la cara. Tengo fotos, Rodrigo. De los moratones. Fotos con fecha y hora que muestran exactamente cuándo ocurrió cada incidente. También tengo grabaciones. Esto era mentira, pero él no lo sabía. Y el miedo en su voz cuando volvió a hablar me dijo que el farol había funcionado. ¿Grabaciones de qué? De ti. De las cosas que me dices cuando crees que estoy demasiado rota para defenderme. De la forma en que hablas de mí cuando crees que no puedo oírte. Como la nota de voz que me había enviado accidentalmente, pero aún no estaba lista para jugar esa carta. Mira, dijo Rodrigo, y ahora estaba en modo de control de daños total. Sé que no he sido perfecto. El estrés en el trabajo, la presión, me ha estado volviendo loco. Pero te quiero, Elena. Podemos superar esto. Buscaré ayuda. Yo. ¿Tú qué? ¿Irás a terapia? ¿Prometerás cambiar? ¿Me dirás lo mucho que lo sientes y que no volverá a pasar? Me reí, y el sonido fue lo suficientemente agudo como para cortar. Ya he oído esa canción antes, Rodrigo. No me interesa el bis. ¿Y qué? ¿Vas a destrozar mi carrera por unos problemas de pareja? Eso es una locura, Elena. ¿Eso es qué? Pregunté cuando se interrumpió. Esa no eres tú, dijo finalmente, y su voz era más suave ahora, casi suplicante. Tú no eres vengativa, no eres cruel. Eres mejor que esto. Tienes razón, dije. La mujer con la que has estado viviendo durante el último año no es vengativa ni cruel. Es patética y desesperada y está tan destrozada que da asco incluso al hombre que dice amarla. Oí su brusca inhalación y supe que estaba recordando la nota de voz, preguntándose si de alguna manera la había oído. Pero la cosa es esta, Rodrigo, continué. Esa mujer no es quien soy realmente, es en quien tú me convertiste. Y ahora que recuerdo quién soy en realidad, descubro que estoy muy interesada en asegurarme de que afrontes algunas consecuencias por lo que has hecho. Elena, por favor. Buenas noches, Rodrigo. Y no te molestes en buscarme.
Estoy en un lugar que nunca se te ocurriría mirar. Un lugar seguro donde puedo pensar con claridad por primera vez en meses. Colgué antes de que pudiera responder e inmediatamente bloqueé su número. Luego, abrí mi portátil y comencé la fase 4. La mañana siguiente trajo exactamente lo que había esperado, el caos. Me desperté con 17 llamadas perdidas de varios números de Rodrigo. Su móvil, el teléfono de su oficina, incluso el fijo de la casa de sus padres. Claramente había estado lo suficientemente desesperado como para involucrar a su familia, lo que significaba que el pánico se estaba apoderando de él. Pero, lo que es más importante, las semillas que había plantado cuidadosamente estaban empezando a brotar. La primera señal llegó en forma de una notificación de LinkedIn. Alguien de su empresa había etiquetado a Rodrigo en una publicación. Una foto de grupo de un evento de equipo con el pie de foto celebrando a nuestros increíbles colegas que encarnan los valores de Hartwell cada día. Pero la cara de Rodrigo había sido visiblemente recortada de la imagen. Sutil, pero revelador. Me preparé un café en la pequeña cocina del hotel y me dispuse a ver el espectáculo. A las 10 de la mañana, Rodrigo había conseguido un nuevo número de teléfono y me estaba llamando desde ese. Lo dejé saltar al buzón de voz y luego escuché sus mensajes cada vez más frenéticos. Elena, sé que estás recibiendo esto. Catalina Vargas me ha llamado a su despacho esta mañana. Me van a poner en excedencia administrativa mientras investigan. ¿Una investigación, Elena? ¿Entiendes lo que esto significa para mi carrera? Lo entendía perfectamente. Significaba que todo iba según lo planeado. El siguiente mensaje era más furioso. Esto es una locura. No puedes simplemente destruir la vida de alguien porque estás enfadada por una ruptura. Tengo derechos, Elena. Tengo una reputación que proteger. La ironía era deliciosa. Rodrigo Castillo, que había pasado meses destruyendo sistemáticamente mi sentido de identidad, estaba indignado de que alguien pudiera dañar su reputación. Pero el tercer mensaje fue diferente. Su voz era más débil, más vulnerable. Y por un momento, sonó como el hombre del que me había enamorado en la facultad. Por favor, Elena, sé que metí la pata, sé que te hice daño, y lo siento muchísimo. Pero esto va a arruinar todo por lo que he trabajado. ¿No podemos simplemente hablar? No podemos solucionarlo como adultos. Como adultos. Como si pegar a tu prometida fuera un comportamiento adulto. Como si el abuso psicológico fuera una forma madura de manejar el estrés en una relación. Borré los mensajes y revisé mi correo electrónico. Las respuestas fueron mejores de lo que me había atrevido a esperar. Catalina Vargas me había respondido personalmente, agradeciéndome por haberles informado del asunto y asegurándome que Hartwell y Asociados se tomaba muy en serio tales acusaciones. El Departamento de Recursos Humanos había enviado un acuse de recibo formal de mi queja y una solicitud de cualquier documentación adicional que pudiera tener. Pero la respuesta más satisfactoria vino de la fundación familiar que Rodrigo había estado cortejando. Su directora ejecutiva, una mujer llamada Dra. Sara Martínez, había escrito un largo correo electrónico expresando su conmoción y decepción. También mencionó que reevaluarían su posible asociación con el señor Castillo y Hartwell y Asociados a la luz de estas graves acusaciones. El cliente dorado de Rodrigo, del que se había jactado durante meses, se le estaba escapando de las manos. Pasé la mañana haciendo más llamadas, contactando a amigos y conocidos comunes con conversaciones cuidadosamente elaboradas que pintaban un cuadro sin declarar explícitamente los hechos. Solo quería que supieras que Rodrigo y yo hemos roto nuestro compromiso, le dije a su compañero de piso de la universidad, Marcos, que siempre me había parecido un buen tipo. Estoy bien, pero quería decírtelo porque sé que sois muy amigos, y no quería que te pillara por sorpresa si le notas diferente últimamente. ¿Diferente cómo?, preguntó Marcos, con evidente preocupación en su voz. Creo que ha estado bajo mucha presión, dije con cuidado. Estrés laboral, quizá algunos otros problemas. No ha estado siendo el mismo. Solo espero que consiga la ayuda que necesita. Fue magistral, la verdad. No estaba haciendo acusaciones ni compartiendo detalles, solo expresando preocupación por el bienestar de Rodrigo, de una manera que haría que Marcos empezara a prestar más atención al comportamiento de su amigo. Y cuando Rodrigo inevitablemente comenzara a despotricar sobre su ex prometida loca que intentaba arruinarle la vida, Marcos recordaría esta conversación y se preguntaría qué se había perdido. Tuve conversaciones similares con otros 3 amigos comunes, cada una cuidadosamente calibrada para plantar semillas de duda sin cruzar la línea de la manipulación obvia. Por la tarde la respuesta en las redes sociales se estaba volviendo imposible de ignorar. Mi simple publicación sobre marcharme había generado más de 200 comentarios y compartidos, con amigos y familiares compartiendo sus propias historias de dejar relaciones tóxicas. La avalancha de apoyo fue genuina y abrumadora,
y pintaba un crudo contraste con la presencia online de Rodrigo, que se había quedado completamente en silencio. Ese silencio era revelador. Rodrigo solía ser activo en las redes sociales, publicando sobre logros laborales, compartiendo artículos sobre estrategias de inversión, manteniendo su cuidada imagen de éxito. Pero hoy, nada. Probablemente estaba demasiado ocupado lidiando con las consecuencias como para preocuparse por su imagen online. O quizás sus abogados le habían aconsejado que se mantuviera en silencio. La idea me hizo sonreír. Si Rodrigo ya había contratado abogados, significaba que entendía la gravedad de su situación. Significaba que tenía miedo. Bien. Mi teléfono sonó a las 3 de la tarde. Número desconocido, pero reconocí el prefijo. La Moraleja, Madrid. Los padres de Rodrigo. Contesté al cuarto tono. Elena, querida, soy Pilar Castillo. La voz de la madre de Rodrigo era tensa, cuidadosamente controlada de una manera que sugería que se estaba esforzando mucho por mantenerse educada. Espero que no te importe que te llame. Rodrigo me dio tu número. Por supuesto que no, Sra. Castillo. ¿Cómo está? Bueno, he estado mejor, para ser sincera. Rodrigo nos ha contado sobre la situación, sobre el fin de vuestro compromiso. Sí, dije simplemente. Siento que se haya tenido que enterar de esta manera. También ha mencionado que podría haber algunos malentendidos sobre lo que pasó entre vosotros. Algunas cosas que podrían afectar a su trabajo. Malentendidos. Esa era una forma de decirlo. No estoy segura de lo que Rodrigo le ha contado, dije con cuidado. Pero yo no he malinterpretado nada. Simplemente he sido sincera sobre mis experiencias. Hubo una larga pausa. Pilar Castillo era una mujer inteligente. Siempre me había caído bien en nuestras interacciones anteriores. Había criado a 2 hijos exitosos y llevaba más de 30 años casada con un destacado abogado. Sabía leer entre líneas. Elena dijo finalmente, su voz más suave ahora. ¿Mi hijo te hizo daño? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones. Podía mentir, desviar, proteger la relación de Rodrigo con su familia. La antigua Elena podría haber hecho exactamente eso, pero la antigua Elena se había ido. Siria en voz baja, lo hizo. Oí su brusca inhalación, seguida de un largo silencio. Lo siento mucho, susurró finalmente. Lo siento tantísimo. No tenía ni idea. Parecía tan... Siempre hablaba de ti con tanto amor. Estoy segura de que sí, dije, y lo decía en serio. Rodrigo probablemente me quería a su retorcida manera. Pero el amor sin respeto, el amor que venía con condiciones y castigos, el amor que requería que yo desapareciera pieza por pieza, eso no era realmente amor. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Pilar. ¿Cómo puedo ayudar? La pregunta me sorprendió. Esperaba que defendiera a su hijo, que pusiera excusas, que intentara minimizar lo que había pasado. En cambio, me estaba ofreciendo su ayuda. Simplemente no le ponga excusas, dije. No deje que le convenza de que esto fue culpa mía, o de que estoy exagerando, o de que solo era el estrés del trabajo. Lo que me hizo, eligió hacerlo. Y si no afronta consecuencias reales, se lo hará a otra persona. Tienes razón, dijo, y su voz era más fuerte ahora. Tienes toda la razón. Le educamos mejor que esto. Le educamos mejor que esto. Después de colgar, me senté en mi habitación de hotel y sentí algo que no había experimentado en meses. Validación. La propia madre de Rodrigo me creía. No estaba poniendo excusas ni tratando de protegerle. Le estaba haciendo responsable. Era más de lo que me había atrevido a esperar. Pero el día aún no había terminado. A las 6 de la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Tenemos que hablar. Te veo en el Café Gijón, en el Paseo de Recoletos. En 1 hora. Ven sola. Isabel. La hermana de Rodrigo. Miré el mensaje durante un largo rato, sopesando mis opciones. Reunirme con Isabel podría ser peligroso. Podría estar intentando ayudar a Rodrigo, convencerme de que me echara atrás, encontrar alguna manera de minimizar el daño que estaba causando. Pero también podría ser una oportunidad. Isabel era con quien Rodrigo había estado hablando en esa nota de voz, la que aparentemente había estado de acuerdo en que debía dejarme. Ella sabía cosas sobre su hermano que yo no sabía. Había visto facetas de él que me había ocultado. Y si era muy cuidadosa, muy inteligente, podría convertir a la propia hermana de Rodrigo en una aliada. Cogí mi abrigo y me dirigí a la puerta. El Café Gijón estaba abarrotado con el bullicio de después del trabajo, el aire denso con el aroma a café y el murmullo de las conversaciones. Vi a Isabel de inmediato. Tenía los ojos verdes y el pelo oscuro de Rodrigo, pero mientras que los rasgos de él se habían afilado con crueldad durante el último año, los de ella permanecían suaves, con lo que parecía una genuina preocupación. Estaba sentada en un reservado de la esquina,
con las manos alrededor de una taza de café como si intentara calentarse por dentro. Cuando me vio acercarme, se levantó rápidamente y me sorprendió ver lágrimas en sus ojos. Elena dijo, con la voz cargada de emoción, «Gracias por venir. No estaba segura de que lo harías». Me deslicé en el asiento frente a ella, estudiando su rostro con cuidado. «Te ha enviado tu hermano, ¿verdad? Para intentar convencerme de que me eche atrás». La risa de Isabel fue amarga. «Rodrigo no sabe que estoy aquí. Si lo supiera, probablemente no me volvería a hablar en la vida». Tomó un sorbo tembloroso de su café. «He venido porque te debo una disculpa. Una enorme». Esto no era lo que esperaba. Me había preparado para la manipulación, para los chantajes emocionales, para intentos de hacerme sentir pena por Rodrigo. No me había preparado para una disculpa. «¿Por qué?», pregunté con cautela. «Por no haber hablado antes, por no ver lo que te estaba pasando, por...». Hizo una pausa, sus ojos llenándose de nuevas lágrimas, por animarle a dejarte en lugar de animarle a buscar ayuda. La sangre se me heló. Así que ella había sido parte de esas conversaciones. Había estado aconsejando a Rodrigo sobre su relación, pero sus palabras sugerían algo diferente a lo que yo había asumido. «¿Qué quieres decir?», pregunté. Isabel dejó su taza de café con manos temblorosas. «Rodrigo me ha estado llamando durante meses, quejándose de ti, de cómo habías cambiado, de que no eras la mujer de la que se enamoró, de que eras dependiente y necesitada y...». Tragó saliva, y patética. Cada palabra me golpeó como un golpe físico, a pesar de que ya las había oído en la nota de voz. Oírlas repetidas por su hermana de alguna manera las hacía peores. Al principio, le decía que las relaciones pasan por baches, continuó Isabel. Que quizás solo te estabas adaptando a vivir juntos, que necesitabas ser paciente. Pero él seguía llamando, seguía quejándose, y al final empecé a creerle. Me miró entonces, y la culpa en sus ojos era inconfundible. Le dije que si era tan infeliz, quizá debería dejarlo. Le dije que la vida era demasiado corta para estar en una relación que no funcionaba. Pensé, Dios, Elena, pensé que simplemente erais incompatibles. Pensé que quizá realmente te habías convertido en alguien diferente, alguien a quien él ya no podía querer. Pero, insinué, sintiendo que había más. Pero luego te vi en la fiesta de aniversario de mis padres el mes pasado. ¿Te acuerdas? Sí que me acordaba. Había sido una noche tensa, con Rodrigo criticando todo, desde mi vestido hasta mis temas de conversación, de camino a la fiesta. Para cuando llegamos, yo andaba con pies de plomo, aterrorizada de hacer cualquier cosa que pudiera hacerle estallar. «Estabas tan callada», dijo Isabel. «Tan pequeña. Apenas hablabas a menos que alguien te hiciera una pregunta directa. E incluso entonces, seguías mirando a Rodrigo como si estuvieras pidiendo permiso. Y cuando te gritó por derramar vino en tu vestido, fue un accidente», dije automáticamente. El viejo mecanismo de defensa activándose. «Sé que fue un accidente», dijo Isabel con firmeza. «Pero la forma en que te habló, la forma en que te sobresaltaste...». «Elena, nunca te había visto sobresaltarte antes. Solías ser tan segura, tan firme. Te defendías en cualquier discusión, plantabas cara, le cantabas las 40 a la gente cuando se pasaba de la raya, pero esa noche parecías aterrorizada». Hizo una pausa, secándose los ojos con una servilleta. Volví a casa esa noche y no podía dejar de pensar en ello, en lo diferente que parecías, en lo asustada que te veías. Y empecé a recordar otras cosas. Cómo Rodrigo te interrumpía cuando hablabas, cómo te corregía sobre cosas sin importancia, cómo hacía esos pequeños comentarios sobre tu apariencia o tus opiniones que parecían inofensivos pero que en realidad eran crueles. La palabra quedó suspendida entre nosotras, cargada de reconocimiento. Le llamé al día siguiente, continuó Isabel. Le dije que estaba preocupada por ti, que quizá estaba pasando algo más, que quizá la razón por la que habías cambiado no era porque fuerais incompatibles, sino porque algo iba mal en vuestra relación. ¿Qué dijo él? El rostro de Isabel se ensombreció. Se enfadó. Mucho. Dijo que yo no entendía la situación, que solo estaba viendo una cara de la moneda. Dijo que eras manipuladora, que te hacías la víctima para conseguir compasión, que estabas intentando poner a su propia familia en su contra. Un escalofrío me recorrió la espalda. Incluso cuando se enfrentó a las preocupaciones de su hermana, Rodrigo se había reafirmado, me había pintado a mí como el problema. Pero cuanto más a la defensiva se ponía, más empezaba yo a ver la verdad, dijo Isabel. Soy médico, Elena. Veo las señales de abuso en las familias de mis pacientes todo el tiempo. Sé cómo se ve cuando alguien está siendo sistemáticamente destrozado, y me di cuenta de que eso es exactamente lo que te había pasado a ti. Extendió la mano sobre la mesa y tocó la mía suavemente.
Siento mucho no haberlo visto antes. Siento no haber hablado cuando debería haberlo hecho. Y siento haberle dicho alguna vez que te dejara en lugar de decirle que buscara ayuda para lo que fuera que le hacía tratarte de esa manera. La miré durante un largo momento, procesando lo que me acababa de decir. La propia hermana de Rodrigo había reconocido las señales de abuso, había intentado confrontarle al respecto, y él había respondido pintándome como manipuladora y vengativa. Hay algo más, dije en voz baja. Algo que debería saber. Saqué mi teléfono y reproduje la nota de voz que Rodrigo me había enviado accidentalmente. La cara de Isabel se puso blanca mientras escuchaba la crueldad casual de su hermano, su asco por aquello en lo que me había convertido, sus planes de dejarme porque ya no era lo suficientemente fuerte para él. Cuando terminó, ella lloraba abiertamente. «Oh, Dios mío», susurró. «Oh, Dios mío, Elena, lo siento tanto. No tenía ni idea de que hablaba de ti así. Cuando me llamó la semana pasada, lo hizo sonar como si simplemente os estuvierais distanciando, como si fuera una incompatibilidad mutua. Nunca me dijo que pensaba que eras patética, pero sí le dijiste que debía dejarme, dije, no acusadoramente, solo constatando un hecho. Sí admitió. Pero no porque pensara que tú eras el problema. Le dije que si no podía quererte y respetarte como te merecías, entonces debía dejarte ir para que pudieras encontrar a alguien que sí lo hiciera. Pensé que quizás si se iba tendrías la oportunidad de sanar, de volver a ser tú misma. Estudié su rostro, buscando señales de engaño, pero todo lo que vi fue un remordimiento y una ira genuinos. Ira hacia su hermano por lo que había hecho, y hacia sí misma por no haberlo detenido antes. «¿Por qué me estás contando esto?», pregunté. «Porque lo que estás haciendo, desenmascararle, asegurarte de que haya consecuencias, es exactamente lo que debe pasar». Rodrigo siempre ha sido capaz de salirse con la suya con encanto, de convencer a la gente de que sus problemas son culpa de otros. Pero esta vez no puede. Esta vez hay pruebas. Hay testigos. Estás tú negándote a ser silenciada. Se inclinó hacia adelante, con los ojos intensos. «Quiero ayudarte», dijo. «Quiero asegurarme de que afronte consecuencias reales por lo que ha hecho. No solo perder su trabajo, sino entender que sus acciones han destruido vidas. Que se ha convertido en alguien que nuestros padres no le educaron para ser». «¿Cómo?», pregunté. Isabel se quedó en silencio un momento. Luego sacó su propio teléfono. «Rodrigo no lo sabe, pero he estado grabando nuestras conversaciones durante el último mes, desde que empecé a sospechar lo que realmente estaba pasando. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Grabándolas? Como médico, tengo la obligación de denunciar cuando sospecho de un abuso», explicó. «Empecé a grabar nuestras llamadas como prueba, por si te pasaba algo. Por si necesitabas pruebas de cómo era él realmente». Se desplazó por su teléfono y me mostró una lista de archivos de audio, cada uno fechado y etiquetado con el nombre de Rodrigo. «Hay horas de grabaciones aquí, Elena. Rodrigo hablando de ti, de vuestra relación, de las cosas que ha hecho. Me ha dicho cosas que nunca diría en público, cosas que muestran exactamente quién es en realidad». Miré el teléfono, apenas atreviéndome a creer lo que estaba viendo. «¿Estarías dispuesta a compartirlas?» «Estaría dispuesta a hacer más que eso», dijo Isabel con firmeza. «Estaría dispuesta a testificar si llega el caso. A declarar oficialmente sobre lo que he observado, lo que he oído. Rodrigo es mi hermano y le quiero, pero lo que te ha hecho es imperdonable, y si no hablo ahora, se lo hará a otra persona». Por primera vez desde que había oído esa nota de voz sentí que las lágrimas asomaban a mis ojos. Pero no eran lágrimas de dolor o de rabia, eran lágrimas de alivio. No estaba sola en esto. La propia hermana de Rodrigo estaba dispuesta a apoyarme, a ayudarme a asegurar que afrontara las consecuencias de sus actos. «Hay algo más», dijo Isabel en voz baja. «Algo que deberías saber sobre el historial de Rodrigo». La miré esperando. «No fuiste la primera», dijo, y su voz era apenas un susurro. «Hubo una chica en la facultad, Verónica. Salieron durante un año más o menos, y hacia el final, ella cambió. Se volvió callada, retraída, rompió con él de repente, no le quiso decir a nadie por qué. En ese momento, todos pensamos que solo estaba siendo dramática, que quizá había encontrado a otro. La sangre se me heló. Pero ahora crees. Ahora creo que Rodrigo lleva años haciendo esto, dijo Isabel. Creo que tiene un patrón de encontrar mujeres fuertes y seguras y destrozarlas sistemáticamente hasta que son sombras de sí mismas. Y luego, cuando se aburre de lo que ha creado, las desecha y pasa a una nueva. Las implicaciones me golpearon como un golpe físico. Yo no era la primera víctima de Rodrigo. Había habido otras antes que yo, y si no se le detenía, habría otras después de mí. Intenté encontrar a Verónica, continuó Isabel, contactar con ella, ver si estaría dispuesta a hablar. Pero ha desaparecido por completo de las redes sociales.
Se cambió el nombre, se mudó a la otra punta del país. Es como si estuviera tratando de borrar todo rastro de quien solía ser. O como si se estuviera escondiendo de alguien que la había destruido tan completamente que no podía soportar ser encontrada. Tenemos que detenerle, dije. Y mi voz era más fuerte de lo que había sido en meses. Tenemos que asegurarnos de que no pueda hacerle esto a nadie más. Isabel asintió. Lo sé. Y creo que sé cómo. Se inclinó hacia adelante bajando la voz, aunque el café era lo suficientemente ruidoso como para que nadie pudiera oírnos. La empresa de Rodrigo no solo le está investigando por tu queja, dijo. Ha habido otras quejas. Rumores sobre su comportamiento con compañeras de trabajo, preguntas sobre su conducta en eventos de la empresa. Tu correo electrónico fue solo la pieza final de evidencia que necesitaban para tomar medidas. ¿Cómo sabes eso? Porque conozco a alguien que trabaja allí, una amiga de la Facultad de Medicina cuyo marido es socio en Hartwell. Me ha estado contando los rumores, las preocupaciones que se han ido acumulando durante meses. Rodrigo cree que ha sido sutil, pero aparentemente no ha sido tan cuidadoso como pensaba. Esto era mejor de lo que me había atrevido a esperar. Rodrigo no solo estaba afrontando consecuencias por lo que me había hecho a mí. Estaba afrontando consecuencias por un patrón de comportamiento que se había estado gestando durante meses, quizá años. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. Sigue haciendo lo que estás haciendo, dijo Isabel. Sigue diciendo la verdad. Sigue negándote a ser silenciada. Y cuando llegue el momento, cuando necesiten testigos, cuando necesiten pruebas, prepárate para levantarte en un tribunal y contar tu historia. ¿Y tú estarás a mi lado? Estaré a tu lado, dijo con firmeza. Rodrigo es mi hermano, pero tú eres la víctima aquí. Y que me aspen si le dejo destruir la vida de otra mujer solo porque fui demasiado cobarde para hablar. Nos quedamos en silencio un momento, el peso de lo que estábamos planeando asentándose entre nosotras. Se va a poner furioso cuando se entere de que me estás ayudando, dije finalmente. La sonrisa de Isabel fue sombría. Que se ponga furioso. He pasado demasiados años poniendo excusas por el comportamiento de Rodrigo, diciéndome a mí misma que sus problemas eran solo estrés o inmadurez o mala suerte. Pero la verdad es que se ha convertido en alguien peligroso, alguien que hiere a la gente y luego les culpa por estar heridos. Se levantó, recogiendo su abrigo y su bolso. Te enviaré copias de las grabaciones esta noche, dijo. Y empezaré a contactar a otras personas que puedan tener información. Amigos de la facultad, antiguos compañeros, cualquiera que pudiera haber visto señales de este patrón. Isabel, dije mientras se giraba para irse. Gracias, por creerme, por ayudarme, por verme. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Debería haberte visto antes, dijo. Debería haberte protegido cuando tuve la oportunidad. Pero me voy a asegurar de que Rodrigo nunca tenga la oportunidad de herir a nadie más como te hirió a ti. Después de que se fuera, me quedé en el café durante mucho tiempo, procesando todo lo que acababa de pasar. La propia hermana de Rodrigo ahora trabajaba en su contra. Su empresa le estaba investigando por un patrón de comportamiento, no solo por mi queja aislada. Había grabaciones de él revelando su verdadera naturaleza, testigos que habían visto las señales de abuso. La red que había empezado a tejer esa mañana se estaba volviendo más fuerte, más compleja, más ineludible. Pero aún no había terminado. Ni de lejos. Saqué mi teléfono y empecé a teclear un nuevo correo electrónico. Este iba dirigido a Verónica, la novia de Rodrigo de la facultad. Puede que Isabel no hubiera podido encontrarla, pero yo tenía recursos que ella no tenía. Tenía una motivación que ella no podía igualar. Y tenía la sensación de que Verónica llevaba años esperando a que alguien le hiciera las preguntas adecuadas. Rodrigo Castillo pensaba que podía destruir mujeres y salir indemne. Pensaba que sus víctimas se quedarían en silencio, rotas, ocultas. Estaba a punto de aprender lo muy equivocado que estaba. 3 días después, el mundo de Rodrigo comenzó a derrumbarse en serio. Me desperté en mi habitación de hotel con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. No de Rodrigo esta vez, sino de números que no reconocía. La noticia se estaba extendiendo más rápido de lo que había previsto, y la gente estaba tomando partido. La primera llamada que devolví fue de Catalina Vargas, de Hartwell y Asociados. «Srta», Moreno dijo, su voz profesional pero cálida. «Gracias por atenderme. Quería ponerla al día sobre nuestra investigación sobre la conducta del señor Castillo». Me senté más recta, con el corazón acelerado. Por supuesto. Basándonos en su queja y en varias otras que han salido a la luz, hemos decidido rescindir el contrato del señor Castillo con efecto inmediato. También hemos comunicado nuestros hallazgos a las autoridades competentes, ya que algunas de las acusaciones sugieren un comportamiento delictivo. Comportamiento delictivo. Las palabras me produjeron un escalofrío, pero también una oleada de satisfacción. Rodrigo finalmente estaba afrontando consecuencias reales.
Quiero que sepa, continuó Catalina, que su valentía al dar un paso al frente ha dado a otras mujeres la fuerza para hablar. Sin su queja inicial, quizá nunca hubiéramos descubierto el alcance total de la mala conducta del señor Castillo. Otras mujeres. En plural. Rodrigo había estado ocupado. ¿Puede decirme algo sobre las otras quejas?, pregunté. No puedo compartir detalles, pero puedo decirle que pintan un cuadro consistente de un hombre que usa su posición y su encanto para manipular y controlar a las mujeres. Su experiencia, desafortunadamente, no fue única. Después de colgar, me quedé en un silencio atónito. Sabía intelectualmente que Rodrigo probablemente tenía otras víctimas, pero escucharlo confirmado era diferente. Hizo que su trato hacia mí pareciera menos personal y más calculado. No me había destrozado porque yo fuera débil o tuviera defectos, sino porque eso es lo que él hacía. Era su patrón, su método, su elección. La segunda llamada fue de la inspectora María Santos, de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, UFAM, de la Policía Nacional. Sreta. Moreno, entiendo que ha presentado acusaciones contra Rodrigo Castillo por violencia de género y abuso psicológico. Me gustaría concertar una cita con usted para hablar sobre la presentación de una denuncia formal. Denuncia formal. Las palabras hicieron que me temblaran las manos, pero no de miedo, sino de expectación. Sí, dije sin dudar. Me gustaría mucho. Concertamos una reunión para el día siguiente, y la inspectora Santos mencionó que ya habían recibido denuncias similares de otras 2 mujeres. El castillo de naipes de Rodrigo se estaba desmoronando más rápido de lo que incluso yo había esperado. Pero la llamada más satisfactoria llegó de un número desconocido con un prefijo de California. ¿Es usted Elena Moreno? La voz era suave, vacilante, pero había algo familiar en ella. Sí, soy yo. Me llamo Verónica Martínez. Antes era Verónica Serrano, pero... Me cambié el nombre después de la facultad. Recibí su correo electrónico. El corazón se me detuvo. Verónica, la novia de Rodrigo de la facultad. La que había desaparecido tan completamente que ni siquiera su hermana podía encontrarla. Verónica, susurré. Gracias por llamar. No estaba segura de que lo harías. Casi no lo hago, admitió. He pasado 8 años tratando de olvidar que Rodrigo Castillo existió. Pero cuando leí tu correo, cuando vi que te había hecho lo que me hizo a mí, su voz se quebró ligeramente. No podía seguir en silencio. Hablamos durante 2 horas. La historia de Verónica era desgarradoramente similar a la mía, la erosión gradual de su confianza, la crítica constante disfrazada de preocupación, el aislamiento de amigos y familiares, el control creciente y la violencia final. Me rompió el brazo, dijo en voz baja. Dijo que fue un accidente, que me había caído por las escaleras. Pero yo sabía que me había empujado, y sabía que si me quedaba, solo empeoraría. ¿Por qué no lo denunciaste?, pregunté con delicadeza. Porque tenía 21 años. Estaba aterrorizada y convencida de que de alguna manera era culpa mía, dijo. Porque él era encantador, popular y de buena familia, y yo solo era una chica becada de un barrio humilde. ¿Quién me habría creído? Yo te creo, dije. Y creo que mucha otra gente también lo hará. Verónica se quedó en silencio un largo momento. ¿De verdad crees que podemos detenerle? Creo que ya lo estamos haciendo, dije. Ha perdido su trabajo, está bajo investigación penal y su reputación está en ruinas. Pero lo más importante es que nos estamos asegurando de que todo el mundo sepa cómo es en realidad. La próxima mujer a la que intente encantar no irá a ciegas. Quiero ayudar, dijo Verónica de repente. Quiero testificar o dar una declaración o lo que necesites. He estado escondida durante 8 años, pero estoy cansada de tener miedo. Estoy cansada de dejarle ganar. Para el final de la semana, la situación de Rodrigo había pasado de mala a catastrófica. La historia había sido recogida por un blog de noticias local especializado en desenmascarar a hombres poderosos que abusan de las mujeres. El titular decía: Firma de inversión despide a un empleado tras múltiples acusaciones de violencia de género. El artículo estaba cuidadosamente escrito para evitar la difamación, pero pintaba un cuadro claro de un hombre cuyo éxito profesional había enmascarado un patrón de crueldad personal. Mencionaba que varias mujeres se habían presentado, que se estaban considerando cargos penales y que la investigación estaba en curso. El perfil de LinkedIn de Rodrigo desapareció, su Instagram se volvió privado, su cuenta de Facebook fue desactivada por completo. Pero el golpe más devastador vino de una fuente inesperada: sus propios padres. Estaba tomando un café con Isabel cuando recibió la llamada de su madre. Mamá, respondió Isabel, poniendo el teléfono en altavoz ante mi asentimiento. ¿Qué pasa? Le hemos pedido a Rodrigo que se vaya de casa, dijo Pilar Castillo, su voz cargada de agotamiento. No podemos tenerle aquí. No después de lo que hemos sabido.
¿Qué quieres decir?, preguntó Isabel, aunque pude ver en sus ojos que ya lo sabía. Contratamos a un investigador privado, dijo Pilar. Después de que Elena me contara lo que Rodrigo le había hecho, necesitábamos saber la verdad. Necesitábamos saber si nuestro hijo era realmente capaz de... Se interrumpió, incapaz de terminar la frase. Y ha habido otras, Isabel. No solo Verónica y Elena. Al menos otras 3 mujeres a lo largo de los años, quizá más. El investigador encontró partes policiales que nunca se tramitaron, informes hospitalarios con explicaciones sospechosas, órdenes de alejamiento que se retiraron después de que los abogados de Rodrigo intervinieran. Me sentí mal. 5 mujeres, posiblemente más. Rodrigo había estado destruyendo vidas sistemáticamente durante casi una década, y se había salido con la suya porque sus víctimas estaban demasiado asustadas, demasiado aisladas o demasiado rotas para defenderse. También hemos descubierto algunas irregularidades financieras, continuó Pilar. Dinero desaparecido de cuentas, tarjetas de crédito abiertas a nombre de otras personas. Rodrigo no solo ha estado abusando de las mujeres, les ha estado robando. Abuso financiero. Otra capa en el patrón de control de Rodrigo que ni siquiera había considerado. Pero tenía todo el sentido. Aislar a tu víctima emocionalmente, luego hacerla dependiente financieramente para que no pueda irse. Le vamos a cortar el grifo por completo, dijo Pilar, su voz haciéndose más fuerte. No más dinero, no más apoyo, no más excusas. También hemos decidido crear una fundación en honor a Elena, y a Verónica, y a todas las otras mujeres cuyos nombres quizá nunca conozcamos. Vamos a financiar refugios contra la violencia de género y asistencia legal para supervivientes de abusos. Sentí las lágrimas correr por mi cara. Los propios padres de Rodrigo no solo le estaban haciendo responsable, sino que estaban trabajando activamente para ayudar a sus víctimas y prevenir futuros abusos. Mamá, dijo Isabel suavemente. Estoy orgullosa de ti. Sé que esto no puede ser fácil. No lo es, admitió Pilar. Pero es necesario. Fracasamos con esas mujeres al criar a un hijo que podía hacer tales cosas. Lo menos que podemos hacer ahora es intentar enmendarlo. Después de que terminó la llamada, Isabel y yo nos quedamos en silencio durante un largo rato. Está completamente solo ahora, dijo finalmente. Sin trabajo, sin apoyo familiar, sin amigos que quieran relacionarse con él. Su reputación está destruida. Se enfrenta a cargos penales y todas las personas a las que ha herido finalmente están hablando. Bien dije, y lo decía en serio. Se merece sentirse tan aislado e impotente como nos hizo sentir a todas nosotras. Pero incluso mientras lo decía, sabía que esto ya no se trataba realmente de venganza. Se había convertido en algo más grande. Un ajuste de cuentas no solo para Rodrigo, sino para un sistema que le había permitido operar sin control durante tanto tiempo. La pieza final del rompecabezas encajó el lunes siguiente, cuando la inspectora Santos llamó con una actualización. Hemos detenido a Rodrigo Castillo, dijo sin preámbulos. Múltiples cargos, incluyendo agresión, lesiones, acoso y estafa. La fianza se ha fijado en 500.000 euros. ¿Pagará la fianza?, pregunté. Es poco probable. Sus activos han sido congelados a la espera de la investigación financiera, y su familia ha dejado claro que no pagarán la fianza. Permanecerá en prisión preventiva hasta el juicio. Rodrigo Castillo, que una vez pareció tan poderoso, tan intocable, estaba sentado en una celda. El hombre que me había hecho sentir pequeña, inútil y asustada, era ahora el que estaba impotente. Pero el momento más satisfactorio llegó 3 días después, cuando recibí una carta reenviada desde mi antigua dirección. Rodrigo me había escrito desde la cárcel. Elena, sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero necesito que entiendas algo. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Nunca quise hacerte daño de la manera en que lo hice. He estado pensando mucho aquí dentro, y ahora me doy cuenta de que estaba enfermo. La presión, el estrés, la necesidad de controlarlo todo, me convirtió en alguien que no reconocía, alguien a quien odio. Sé que no puedo deshacer lo que te hice a ti, a Verónica, a las demás. Sé que no puedo borrar el dolor que causé ni el daño que hice. Pero quiero que sepas que lo siento. Lo siento muchísimo. No espero que me perdones, no espero que me visites, ni que me respondas, ni que me des otra oportunidad. Solo necesito que sepas que tenías razón al irte. Tenías razón al hablar. Tenías razón al asegurarte de que afrontara las consecuencias. Te salvaste a ti misma, y probablemente salvaste a otras mujeres también. Eres más fuerte de lo que nunca te di crédito, y siento que haya tenido que perderlo todo para verlo. Espero que puedas encontrar la paz. Espero que puedas sanar. Espero que puedas volver a ser la mujer que eras antes de que yo te destrozara. Lo siento,
Rodrigo. Leí la carta 3 veces, buscando señales de manipulación, amenazas ocultas o intentos de hacerme sentir culpable. Pero todo lo que encontré fue lo que parecía un remordimiento genuino y un reconocimiento de responsabilidad. No cambiaba nada, no deshacía los meses de abuso, ni borraba el trauma que había causado. Pero sí me dio algo que no esperaba. Cierre. Rodrigo Castillo finalmente entendió lo que había hecho. Finalmente me vio como una persona en lugar de un objeto a controlar. Y finalmente afrontó las consecuencias de sus elecciones. Doblé la carta con cuidado y la puse en el cajón de mi escritorio. No porque quisiera guardarla como un recuerdo, sino porque era la prueba de algo importante. Los maltratadores podían cambiar, podían reconocer su comportamiento, podían asumir la responsabilidad de sus actos. Era demasiado tarde para Rodrigo y para mí. Demasiado tarde para Rodrigo y Verónica, y todas las otras mujeres cuyas vidas había dañado. Pero quizá, si realmente sentía lo que había escrito, no era demasiado tarde para que él se convirtiera en alguien diferente, alguien que nunca volvería a herir a otra mujer. 6 meses después, estaba de pie en el baño de mi nuevo apartamento, mirando mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era alguien a quien apenas reconocía. No porque estuviera rota o disminuida, sino porque era más fuerte de lo que nunca había imaginado posible. Mi pelo era más corto ahora, cortado en un estilo que me hacía sentir segura y profesional. Mis ojos estaban claros y brillantes, ya no nublados por el miedo o la duda. Los moratones habían desaparecido hacía mucho tiempo, pero lo más importante, también lo habían hecho las heridas invisibles que habían tardado mucho más en sanar. El apartamento era mío, verdaderamente mío. Lo había pagado con el dinero de la indemnización que la familia de Rodrigo había insistido en proporcionar, a pesar de mi reticencia inicial a aceptarlo. Pilar Castillo había sido inflexible en que era lo menos que podían hacer. Y finalmente acepté cuando me di cuenta de que el dinero podría ayudarme a reconstruir mi vida por completo. Era un pequeño apartamento de un dormitorio en Malasaña, con paredes de ladrillo visto y grandes ventanas que dejaban entrar chorros de luz solar dorada. Cada mueble, cada decoración, cada detalle había sido elegido por mí, para mí. Las opiniones o preferencias de nadie más habían influido en mis decisiones. Por primera vez en años, vivía en un espacio que reflejaba quién era yo realmente. Mi teléfono vibró con un mensaje de Luna. ¿Lista para esta noche? Estoy tan orgullosa de ti. Esta noche era el lanzamiento de la Fundación Pilar Castillo para Supervivientes de Violencia de Género, la organización que los padres de Rodrigo habían establecido en honor a sus víctimas. Me habían pedido que hablara en la cena inaugural de recaudación de fondos, que compartiera mi historia y ayudara a concienciar sobre las sutiles señales de abuso que tanta gente pasaba por alto. La antigua Elena se habría aterrorizado ante la idea de hablar públicamente sobre un trauma tan personal. Pero esta Elena, la que había encontrado su voz de nuevo, la que había aprendido a confiar en sus propias percepciones, la que había descubierto que era mucho más fuerte de lo que nadie le había dado crédito, estaba deseando hacerlo. Había pasado meses en terapia trabajando con la DRA, Belén Vargas, para desenredar el daño psicológico que Rodrigo había infligido. Había sido un trabajo duro, más duro que cualquier cosa que hubiera hecho nunca. Pero había valido la pena. El trauma no te define, me había dicho la DRA Vargas durante una de nuestras primeras sesiones. ¿Cómo respondes a él? ¿Cómo sanas de él? ¿Cómo lo usas para ayudar a otros? Eso es lo que te define. Y ahora me estaba definiendo a mí misma, no como la víctima de Rodrigo, sino como una superviviente que había encontrado la fuerza para defenderse. El juicio penal había sido difícil, pero en última instancia, satisfactorio. Rodrigo se había declarado culpable de múltiples cargos a cambio de una sentencia reducida. 5 años de prisión, seguidos de terapia obligatoria, y una orden de alejamiento permanente contra el contacto con cualquiera de sus víctimas. Verónica había volado desde California para testificar, y verla en persona había sido tanto desgarrador como inspirador. Todavía era frágil en algunos aspectos, todavía lidiando con los efectos a largo plazo del abuso de Rodrigo, pero también era feroz y decidida. Nos habíamos hecho amigas, unidas por nuestra experiencia compartida y nuestro compromiso de asegurarnos de que Rodrigo nunca volviera a herir a nadie. Nos robó años, había dicho Verónica después de la sentencia, pero no va a robarnos nuestros futuros. Las otras mujeres que se habían presentado, 3 más, tal como había descubierto Pilar Castillo, también habían encontrado sus voces. Habíamos formado un grupo de apoyo informal, reuniéndonos mensualmente para ver cómo estábamos y compartir recursos para la sanación. Era extraño cómo algo tan terrible había conducido a algo tan significativo. El abuso de Rodrigo nos había aislado a cada una, nos había hecho sentir solas y avergonzadas, pero hablar de ello nos había conectado de maneras profundas y duraderas.
Miré mi reloj y me di cuenta de que era hora de prepararme para la cena. Había elegido un vestido que me hacía sentir poderosa. Seda de un azul profundo que resaltaba mis ojos, con un corte elegante pero no revelador. Había aprendido a vestirme para mí misma de nuevo, a elegir ropa que me hiciera sentir segura en lugar de tratar de anticipar la aprobación de otra persona. Mientras me ponía los pendientes, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero algo en él me resultaba familiar. Me respondí con cautela. Elena, soy Marcos Jiménez, el antiguo compañero de piso de Rodrigo de la facultad. Espero no molestarte. Recordaba a Marcos. Me había parecido un buen tipo las pocas veces que le había visto, y le había contactado meses atrás como parte de mi campaña para desenmascarar la verdadera naturaleza de Rodrigo. Claro que no dije. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. En realidad te llamo porque quería que supieras algo. Sobre Rodrigo y sobre lo que hiciste. Esperé, sin saber a dónde iba esto. Después de que todo saliera a la luz, después del arresto y el juicio, empecé a pensar en cosas que había visto a lo largo de los años. Cosas que había descartado o ignorado porque Rodrigo era mi amigo y no quería creer que fuera capaz de... Marcos hizo una pausa. Bueno, de lo que era capaz. ¿Qué tipo de cosas? La forma en que hablaba de las mujeres. La forma en que describía sus relaciones. Siempre pensé que solo era el típico tío, ya sabes, quejándose de las novias, haciendo bromas que quizá eran un poco crueles, pero no serias. Pero mirando hacia atrás, puedo ver que era más que eso. Era un patrón de falta de respeto y control que debería haber reconocido. La voz de Marcos estaba cargada de arrepentimiento. Debería haber dicho algo. Debería haberle parado los pies cuando hacía esos comentarios o haber hecho más preguntas, cuando sus novias parecían cambiar tan drásticamente. Debería haber sido un mejor amigo para ti, y para Verónica, y para todas las demás. Marcos, dije con suavidad. No podía saberlo. Pero sí podía, interrumpió. Esa es la cuestión. Las señales estaban ahí. Simplemente elegí no verlas porque era más fácil creer que Rodrigo era un buen tío que a veces decía estupideces que enfrentarme a la posibilidad de que mi amigo era un maltratador. Se quedó en silencio un momento. Luego continuó. Quería llamarte porque estoy empezando un grupo. Para hombres que quieren aprender a reconocer e interrumpir el comportamiento abusivo. Hombres que quieren ser mejores aliados, mejores amigos, mejores seres humanos. Y quería preguntarte si estarías dispuesta a hablar con nosotros alguna vez. Para ayudarnos a entender qué deberíamos estar buscando. ¿Qué deberíamos estar haciendo de manera diferente? La petición me sorprendió, pero también me llenó de esperanza. El cambio no solo tenía que venir de las supervivientes que hablaban. Podía venir de los testigos que aprendían a ver y actuar. Sería un honor hablar con vuestro grupo, dije. Gracias por hacer este trabajo, Marcos. Gracias por estar dispuesto a mirar tu propio comportamiento y cambiarlo. Gracias a ti por ser lo suficientemente valiente como para hablar, respondió. Salvaste vidas, Elena. Lo sabes, ¿verdad? No solo la tuya, sino las vidas de las mujeres a las que Rodrigo habría herido en el futuro. Después de colgar, me senté un momento, absorbiendo sus palabras. Había salvado vidas al negarme a permanecer en silencio, al negarme a aceptar la versión de la realidad de Rodrigo, al defenderme con todo lo que tenía. Había evitado que otras mujeres pasaran por lo que yo había experimentado. Era una responsabilidad que no me tomaba a la ligera, pero también era una fuente de fortaleza. Mi dolor ahora tenía un propósito. Mi trauma se había transformado en algo que podía ayudar a otros. Terminé de arreglarme y llamé a un taxi para que me llevara al hotel donde se celebraba la cena de la fundación. Mientras las luces de la ciudad se difuminaban tras la ventana, pensé en el discurso que iba a dar, en la historia que iba a contar. No era una historia sobre ser una víctima. Era una historia sobre encontrar la fuerza para defenderse. Sobre negarse a dejar que la crueldad de otra persona defina tu valor. Sobre el poder de decir la verdad incluso cuando es difícil y peligroso. Era una historia sobre la transformación. No solo la mía, sino la transformación que es posible cuando la gente elige el coraje sobre la comodidad, la verdad sobre la conveniencia, la justicia sobre el silencio. El salón de baile del hotel estaba lleno de gente que había venido a apoyar la misión de la fundación. Vi caras conocidas. Isabel y sus padres, Verónica y su nuevo novio, Ladrá, Vargas y varios otros terapeutas que trabajaban con supervivientes de abusos, la inspectora Santos y otros funcionarios de las fuerzas del orden especializados en casos de violencia de género. Pero también vi a extraños, personas que se habían sentido conmovidas por historias como la mía, que querían ser parte de la solución, que creían que el cambio era posible. Cuando llegó el momento de mi discurso, caminé hacia el podio con paso firme y voz clara. Miré a la audiencia y no vi juicio ni pena, sino respeto y esperanza.
Mi nombre es Elena Moreno, comencé, y estoy aquí esta noche no como una víctima, sino como una superviviente. Estoy aquí para deciros que el abuso no siempre tiene el aspecto que creéis. No siempre deja cicatrices visibles o señales obvias. A veces es sutil, gradual, casi invisible, hasta que es demasiado tarde. Les hablé de Rodrigo, de la lenta erosión de mi confianza, de la forma en que el amor había sido utilizado como un arma contra mí. Les hablé de la nota de voz que lo había cambiado todo, de la decisión que había tomado de defenderme en lugar de desaparecer en silencio. Podría haberme ido en silencio, dije. Podría haber cogido mis pedazos rotos y haber intentado volver a unirlos en privado. Muchas mujeres lo hacen, y no hay vergüenza en esa elección, pero me di cuenta de que mi silencio sería la protección de Rodrigo. Mi vergüenza sería su escudo, y me negué a darle ese regalo. Hablé de la investigación, del juicio, de las otras mujeres que habían encontrado sus voces. Hablé de la importancia de creer a las supervivientes, de hacer responsables a los maltratadores, de crear sistemas que apoyen la sanación en lugar de perpetuar el daño. Rodrigo Castillo está en prisión esta noche, dije, no porque yo fuera vengativa o cruel, sino porque las acciones tienen consecuencias, porque el abuso es una elección, y las personas que toman esa elección deben afrontar los resultados de sus decisiones. Hice una pausa, mirando los rostros de la audiencia, viendo lágrimas, asentimientos y expresiones de determinación. Pero esta historia no es realmente sobre Rodrigo, continué. Es sobre todos nosotros. Es sobre la elección que hacemos cuando vemos que alguien está siendo herido. ¿Miramos hacia otro lado o actuamos? Es sobre la elección que hacemos cuando alguien nos dice que está siendo abusado. ¿Dudamos de ellos o les creemos? Es sobre la elección que hacemos cuando tenemos el poder de crear un cambio. ¿Nos quedamos cómodos o hacemos lo que es correcto? Hablé de la fundación, del trabajo que aún quedaba por hacer, de las mujeres que todavía estaban atrapadas en situaciones como la que yo había escapado. Cada euro recaudado esta noche se destinará a ayudar a alguien a encontrar su voz, dije. Cada programa que financiemos dará a alguien las herramientas que necesita para reconstruir su vida. Cada refugio que apoyemos proporcionará seguridad a alguien que pensaba que no tenía a dónde ir. Al concluir mi discurso, sentí algo que no había experimentado en años, una confianza completa y total en quién era y en lo que estaba haciendo. No soy la misma mujer que vivió con miedo durante meses, dije. No soy la criatura rota y patética que Rodrigo Castillo intentó crear. Soy alguien que aprendió que la fuerza no consiste en no caerse nunca. Consiste en levantarse, decir tu verdad y negarte a que la crueldad de otra persona defina tu valor. El aplauso fue estruendoso, pero lo más importante fue genuino. La gente no aplaudía por pena o por cortesía. Aplaudían porque se habían sentido conmovidos, inspirados, motivados a la acción. Después de la cena, mientras recogía mis cosas para irme, se me acercó una joven. Parecía tener poco más de 20 años, con ojeras bajo los ojos y una energía nerviosa que reconocí de inmediato. Strata, Moreno dijo en voz baja. Siento molestarla, pero quería darle las gracias por su discurso, por todo lo que ha hecho. No me molestas en absoluto, dije con suavidad. ¿Cómo te llamas? Sara dijo. Y creo que podría estar en una situación como la suya, con mi novio. He estado poniendo excusas por él, diciéndome a mí misma que no es para tanto, pero al escucharla esta noche, se interrumpió, con los ojos llenos de lágrimas. Es para tanto, ¿verdad? Susurró. Cuando alguien te hace sentir que estás loca por tener sentimientos, cuando controla lo que vistes y a quién ves, cuando te hace disculparte por cosas que no son culpa tuya, eso no es normal, ¿verdad? No dije con firmeza. No es normal, y no es culpa tuya, y te mereces mucho más. Pasé la siguiente hora hablando con Sara, dándole recursos, ayudándola a hacer un plan de seguridad, conectándola con personas que podían ayudar. Mientras la veía alejarse con la tarjeta de visita de la DRA, Vargas y el número de un refugio local, sentí la profunda satisfacción que proviene de saber que tu dolor se ha transformado en propósito. Por esto había luchado, no solo por mí, sino por Sara y todas las otras mujeres que necesitaban saber que no estaban solas, que no estaban locas, que no eran inútiles. Rodrigo Castillo había intentado destruirme, pero en su lugar, había creado algo que nunca podría haber imaginado. Una mujer irrompible, insilenciable y absolutamente comprometida a asegurarse de que nadie más sufriera como yo había sufrido.